tal amigos de Legis.p? Les saluda Francisco Chuquicayata. Bienvenidos a esta nueva secuencia, esta nueva edición de entrevistas. El día de hoy vamos a pedirle a todos nuestros seguidores que se van conectando de que utilicemos el hashtag en debate, porque a partir de hoy vamos a tratar un tema bastante controvertido. Vamos a hablar sobre prisión preventiva, si se debe o no modificar su regulación a propósito de un proyecto de ley que hace unas semanas presentó o que anunció que estaba preparando la congresista Luciana León y que ha estado muy en boga en distintos medios de comunicación. Legis.p no podría ser la excepción y por eso mismo vamos a comenzar desde el día de hoy a hacer una serie de entrevistas sobre el tema. Hoy contamos con la presencia de Cristian Salas Beteta. Él es abogado penalista y ha sido ex procurador, con quien vamos a dialogar sobre este tema bastante controvertido. Doctor, bienvenido a Legis.p. Hoy estamos ante, sin duda, todo un remesón político a consecuencia del caso Lavallato, Odebrecht, que no solo ha contaminado a los gobiernos de Perú, sino también de los diversos países de la región. Lo que ocurre es que vamos a escuchar cuando tratemos dogmáticamente, procesalmente el tema de las medidas coercitivas de prisión, vamos a escuchar aquellas voces que dicen ¿y por qué antes no se preocupaban? Ahora que se está tocando, que se está mandando a prisión a cuello blanco, a altas autoridades políticas, a millonarios empresarios. No, ese es un argumento muy vago, muy fútil. Aquí el tema de la prisión preventiva ha sido materia de controversia por años. Hoy lo estamos viendo, claro, en los casos de corrupción de funcionarios, pero hace años atrás lo veíamos en temas de terrorismo, lo veíamos en temas de violaciones, de robos, etc. El tema de la prisión preventiva siempre ha sido un tema doctrinariamente y jurisprudencialmente en debate. Y esta coyuntura a la que usted hace referencia, doctor, puede que exacerbe a jueces y fiscales y los induzca a requerir y a dictar prisiones preventivas. No solo nuestra coyuntura actual, en el caso que hemos señalado, sino en diversos casos. Quien habla litiga a nivel nacional. Y tenemos casos no solo de corrupción, tenemos casos de presuntos homicidios, presuntos feminicidios, presuntas violaciones, donde apenas un caso es llevado o tocado por cierto sector de la prensa, lamentablemente todos jueces que se dejan influenciar por lo que se denomina la presión mediática o el juicio mediático, que incluso el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado. Frente a ese gran riesgo, ¿qué tenemos? Los límites y exigencias que la misma ley le da al ciudadano. Ciudadano, a ti no te pueden meter preso preventivamente si es que no hay material probatorio que te vincule a un hecho delictivo, primero. Material probatorio no indiciario, material probatorio de solvencia, de alta suficiencia. De hecho, se requiere sospecha grave, ¿verdad? Así es, lo que la Corte Suprema ya definió como sospecha grave, que yo lo definir como que vinculan a la persona con un hecho, porque ¿de qué sirve? Mucho material probatorio sobre el hecho, pero no la vinculación del sujeto con su comisión. Ahora, es muy opinable este término de sospecha grave porque parece que nadie tiene muy claro qué significa. Genera confusión. La misma Corte Suprema, cuando nos habla acerca de sospecha, dice, no estamos utilizando el término sospecha en su acepción de duda absoluta, porque eso significa la sospecha, es la duda total, la imposibilidad de afirmar o negar algo con certeza. El término de sospecha como en el sentido de que viene a ser un dato que genera cierto, pero ese es un error. La terminología correcta para ver los diversos grados de probanza durante el proceso es la que el mismo código establece. El código, primero, nos establece, cuando nos habla del proceso, nos establece no una línea horizontal, nos establece una escalera ascendente y nos dice, a ver, fiscal, para que tú abras diligencias preliminares, ¿qué necesitas? Sospecha. Sospecha razonable, perfecto. La denuncia no tiene por qué tener pruebas. Tú como fiscal abres ante un hecho que aparenta delito. Muy bien. Cuando tú decides pasar de diligencias preliminares a investigación preparatoria, ¿qué necesitas? Lo dice el código. Indicios reveladores que te permitan determinar de que se habría cometido un delito e identificar a un sospechoso. Identificarlo, no probar que es el responsable. Perfecto.
Pasaste ya tu investigación preparatoria formalizada y ahora quieres acusar. ¿Qué necesitas? Elementos de convicción suficientes. Pasaste a juicio. Ahora, ¿qué necesitas para condena? Pruebas suficientes. Esa es la terminología correcta. Lamentablemente tenemos el concepto de sospecha inicial, suficiente, razonable y demás, que a mi criterio no es el correcto y que muchas veces lo que va a generar es confusión en los propios jueces cuando tengan que utilizar eso para los casos de prisión preventiva. Doctor, hace unas semanas el propio presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, y otros funcionarios públicos se pronunciaron respecto a la figura de la prisión preventiva. Y yo he escuchado decir tantísimas veces durante estas 2 semanas, durante las últimas semanas, de que hay una suerte de campaña. ¿Para qué? Para que se regule la prisión preventiva en favor de los imputados políticos, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Dicen que cuando la política entra a un despacho judicial, el derecho sale por la ventana. Bueno, esa versión, vamos a ver de quién viene, son políticos o son abogados que se dedican a la política. El debate acerca de ciertas instituciones procesales es algo que en el día a día del ámbito jurídico se da. Debatimos todo, desde lo que es la colaboración eficaz, de lo que es el compliance, de lo que es la prisión preventiva, lo que son las investigaciones, los roles de los sujetos, está siempre en debate. O sea que acá no hay nada de un complot contra la prisión preventiva para favorecer corruptos, no. O sea, aquí hay que sentar las cosas muy claras. Como ciudadanos y como abogados lo que queremos es que en el caso Odebrecht y Lavallato se investigue, se procese y si se determina responsabilidad con pruebas suficientes se condene a los responsables, punto. Pero otra cosa es utilizar correctamente los instrumentos procesales que el legislador ha dado a efectos de que luego estos procesos no se caigan. Entonces, tenemos aquí, en el caso Lavallato, aparte de algunos excesos en el tratamiento de la prisión preventiva, otros datos que llaman mucho la atención y que van a hacer peligrar esos procesos. ¿Cuáles son? Ejemplo, filtración de información. ¿Cómo es que cierto medio de comunicación tiene las actas de los colaboradores eficaces? ¿Cómo es que siendo que el señor Barata está dando declaraciones en Brasil, inmediatamente los medios de comunicación ya tienen párrafos textuales de lo que está diciendo? Eso, ojo, ya la comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya determinó que eso afecta a la presunción de inocencia y eso puede generar ¿qué cosa? Nulidad de esos procesos. Entonces, lo que está tratando de decirme, doctor, es que la prensa en su afán de informar puede entorpecer, obstaculizar los procesos que se está llevando por el caso de Lavallato. La prensa no, porque ese es su rol. ¿De dónde sale esa información? Tiene que ser alguien vinculado a la autoridad de investigación. ¿Quién es el único que tiene la información del acta del postulante a colaborador eficaz? ¿El fiscal, la policía que ha intervenido o el juez que está evaluando el proceso? Entonces, eso es lo que la Corte Interamericana luego va a cuestionar. No la prensa. La prensa, su rol es investigar y conseguir la fuente de prueba como dé lugar. Una de esas irregularidades las vamos a ver también en el caso de la prisión preventiva, que es objeto de nuestro debate. Es decir, la prisión preventiva se está utilizando correctamente, a mi criterio, en algunos casos, no en todos, en algunos casos no. Por ejemplo, cuando se convoca a audiencias maratónicas de 10 horas. O sea, eso no es lógico, no es razonable, es imposible que se pueda desarrollar no solo un debate adecuado, una preparación en tan poco tiempo de convocatoria de la audiencia, sino también que el mismo juez, como todo ser humano, no va a tener la capacidad, la lucidez para resolver en tan poco tiempo y después de una audiencia tan maratónica. Eso es uno. Dos, el hecho de que algunos jueces de investigación preparatoria, cuando evalúan requerimientos de prisión preventiva, no analicen un aspecto trascendental. Imputación que tiene que ser suficiente e imputación que tiene que adecuarse a un tipo penal, es decir, tipicidad de la conducta. ¿Se puede discutir tipicidad en audiencia de prisión A mi preventiva? criterio debiera, porque yo como juez de garantía no puedo mandar a la cárcel a una persona sin previamente determinar que esa conducta imputada es típica. Es un imposible jurídico. No obstante, tenemos jurisprudencia también ahí contradictoria. Algunos dicen que sí, otros que no. Otro aspecto relevante es que el juez no analiza, algunos jueces en contexto de prisión preventiva no analizan la legalidad del material probatorio. Se debería discutir tipicidad también porque el primer presupuesto alude al delito, ¿verdad? Así es. No puedes debatir acerca del primer presupuesto, que son existencia de elementos de convicción fundados y graves que vinculan al sujeto con el hecho ilícito. No puedes debatir eso si es que no tienes claro cuál es la imputación concreta y si esa imputación cuadra, encaja en el supuesto fáctico del tipo penal, típico.
No puedes, es un imposible. No obstante, hay jueces que, incluso hay doctrina jurisprudencial que establece que no se puede debatir el tema de la imputación genérica o la tipicidad de la conducta imputada en una audiencia de prisión preventiva, lo cual me parece un contrasentido total. ¿Es conveniente discutir solo tipicidad en una audiencia de prisión preventiva? ¿Iniciar tu alegato de esa forma? Lo que ocurre es que... ¿Usted lo haría así? Lo que ocurre es que en el contexto actual, si uno apenas se abre la audiencia de prisión preventiva, deduce una excepción de improcedencia de acción, el juez te la va a declarar improcedente. Lo que uno tendría que hacer en la práctica, y es lo que hacemos en la práctica los abogados, ¿qué cosa es? Como parte de nuestros argumentos de refutación del primer elemento, del primer presupuesto que ha alegado el fiscal, sustentamos que esos elementos no sirven para probar una conducta que es claramente atípica. Ajá. Ahora hay que hacer un paréntesis, doctor. ¿Se tienen que aprobar los 3 presupuestos para dictar prisión preventiva? Es más, ya no solo los 3. Se tiene que sustentar ahora el tema de la proporcionalidad de la necesidad e idoneidad de la medida y el plazo de la duración de la misma. Pero es importante hacer hincapié en esto, ¿no? No se puede dictar prisión preventiva si es que los presupuestos no se cumplen. Tienen que ser concurrentes, es decir, los presupuestos exigidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, referidos a probanza relativa del hecho y vinculación del sujeto con el hecho ilícito, prognosis de pena y el peligrosismo procesal, tienen que darse concurrentemente. No puede haber solo gran material que lo vincule al delito y no puede haber una pena que supere los 4 años a futuro y no es que exista ausencia de peligro procesal. No, o sea, se tienen que dar los 3 en conjunto, pero además ya la jurisprudencia está exigiendo que tanto el fiscal como el juez en su momento motiven la proporcionalidad de la medida y el plazo de duración de la misma. Bien, doctor, hace unas semanas cuando Ernesto Blume se pronunció sobre la prisión preventiva, citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a 2 informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también exhortaron a Perú a que regule o maneje mejor el uso de la prisión preventiva, porque ellos catalogaron de que había efectivamente un abuso de la prisión preventiva. Lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Efectivamente, ¿y esto por qué? Si estuviéramos en el contexto en donde los jueces, que son los encargados de resolver los pedidos de prisión preventiva, estuvieran plenamente capacitados en el contexto de un sistema que tiende al garantismo, al acusatorio, al sistema acusatorio, tendríamos cierta garantía de imparcialidad. No la hay. Hay una ausencia tremenda en capacitación. Segundo, si tuviéramos establecimientos penitenciarios que garantizan que ese ciudadano, privado preventivamente de su libertad, no se va a contaminar, no va a sufrir una especie de pena anticipada, tendríamos ciertas garantías, pero en el Perú no tenemos eso. Y no solo desde foros internacionales se dice esto, se reconoce esto, sino desde nuestra propia Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, el año pasado, a través de un informe defensorial, ha determinado que las cárceles en el Perú están sobresaturadas y que uno de los grandes de saturación es el hecho de que hay presos sin condena solo con prisiones preventivas en condiciones deplorables. No solo eso, data del INPE también ratifica esa posición. Doctor, pasemos al tema de fondo. Hace unas semanas, como lo comenté al inicio de esta entrevista, la congresista Luciana León anunció que estaba preparando un proyecto de ley para poder modificar ciertos criterios de la prisión preventiva, ¿verdad? Bien, Legis.p tuvo acceso exclusivo a este documento y publicamos una nota al respecto, de hecho, y lo que hace este proyecto de ley es penalizar a jueces y fiscales que soliciten y dicten prisión preventiva, ¿verdad? Si no está debidamente sustentada, fundamentada. ¿Cuál es su opinión de esto, doctor? 3 grandes puntos. Hasta 10 años indica el proyecto de ley que podría recibir. Como sanción. Primer gran punto que hay que sentar acá. Para los que hemos entendido el Código Procesal Penal del 2004, para los que vemos a la prisión preventiva como una excepción en el proceso penal, no tendría mayor razón de ser una modificación al artículo 268. No obstante, en la práctica, ese artículo 268, algunos jueces, la gran mayoría, no lo está entendiendo correctamente y están utilizando la prisión preventiva como una medida común, como una medida genérica, como una medida que es normalmente aplicable a los procesos. Y ese es un tremendo error. Y entonces los jueces no están entendiendo que antes de dictar una prisión preventiva, yo como juez de garantía, ¿qué tengo que hacer?
verificar que la imputación no sea una imputación genérica, verificar que la imputación tenga tipicidad. Eso es lo mínimo que tenía que hacer un juez de garantías. En el Perú no se está haciendo. Entonces, frente a eso sí es necesario hacer algunas reformas. Tercero, respecto al proyecto y en el extremo específico de la penalización de los requerimientos fiscales indebidos y de las resoluciones que los jueces dictan, mediante las cuales dictan prisión preventiva, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Primera razón, ya nuestra legislación regula lo que se denomina demanda contra el Estado por error judicial. O sea, ya existe una vía legal por la cual el ciudadano que se ve afectado en sus derechos fundamentales por un error judicial puede hacer reclamo y ser indemnizado en su momento. Ya existe. Segundo, ¿qué pasa con esos malos jueces o malos fiscales? Existen las vías administrativas disciplinarias para quejarlos ante el control interno, ante la OCMA y que puedan responder frente a ello. Ya está. Respecto a la penalización, considero que esto lo que generaría es un efecto pernicioso para el procesamiento. ¿Por qué? Porque la propia dinámica de un proceso penal y sobre todo de los pedidos de prisiones preventivas es que es posible que el fiscal, en su afán persecutorio pueda hacer un pedido indebido. Pero ese es su rol. Es su rol como persecutor de la acción penal, como investigador. ¿Quién tiene que evaluar si ese pedido es correcto o no? El juez. Es el juez, el imparcial, el que tiene que evaluar si cumple o no los requisitos. Y si no lo cumple, rechazado. Y es el juez el que con criterio judicial independiente tiene que resolver. En la dinámica de un proceso es posible que un juez en primera instancia se equivoque. Es lo común, es normal. ¿Qué pasa si penalizamos eso? ¿Qué pasa si le decimos a los fiscales, si pides y te equivocas, vas preso? Juez, si tú dictas una prisión, vas preso. Rompemos todo el esquema de un proceso penal. Entonces no considero que esa propuesta de modificatoria sea viable. Ahora, digamos, ¿no permitiría esta propuesta que no exhortaría, no obligaría al fiscal a que sus requerimientos sean muchísimo más rigurosos, doctor? No, porque no tendríamos una exigencia procesal, tendríamos una amenaza de una sanción penal por hacer un pedido que es parte de su función. No es lo correcto. Si nosotros quisiéramos regular y establecer estándares más exigentes para los requerimientos fiscales de prisión preventiva, lo que tendríamos que hacer es ciertas modificaciones en el artículo 268. ¿Cuáles podrían ser? Primera, que no puede haber una evaluación de la prisión preventiva si es que previamente el juez no ha analizado la imputación suficiente y la tipicidad de la conducta imputada. Eso no lo dice el código. A mi criterio no tiene por qué decirlo porque se sobreentiende. No obstante, en la práctica los jueces no lo aceptan así. Y hay jueces y hay fallos que dicen, no es posible debatir tipicidad en audiencia de prisión preventiva. Eso me parece un absurdo total. Entonces, como existen esos criterios incorrectos, es necesario hacer esa modificación. 1. 2. Los elementos de convicción graves y fundados nadie los define. Ni la Corte Suprema ni el Tribunal Constitucional. Cuando hablamos de elementos de convicción graves, nos referimos a que no basta una sola sindicación. O sea, no basta un solo testigo, un solo denunciante que le atribuya a un basta, sino que la acción del denunciante tiene que estar corroborada con otros testimonios, tiene que estar corroborada con documentos, con filmaciones, con fotos y demás. Todo en su conjunto genera gravedad en la incriminación. Eso es lo que hay que entender como elemento de convicción grave. Y fundados, miren, tantos años, de 2004, ya vamos 13 años con este código y hasta ahora no se entiende qué cosas son fundados. Los elementos fundados significan elementos objetivos recabados correctamente, legalmente. Es decir, no se puede utilizar para dictar una prisión preventiva un video o un audio obtenido por una interceptación ilegal de comunicaciones. No se puede, porque ese dato, si bien es incriminador, no es fundado, no es legal y por tanto el juez no lo puede utilizar bajo el principio de la exclusión de la prueba ilícita. Esos datos tendrían que precisarse en esta modificación. ¿Qué otra modificación tendría que darse aquí? Establecer la cuantía también de la prognosis. 4 años es muy poco. Los delitos, a la par del Código Procesal Penal, el Código Penal ha sido modificado terriblemente y casi todos los delitos superan 4 años. Entonces, prácticamente la prisión preventiva encaja en casi todos los delitos. Ya no sería una excepción. ¿Ya? Así es. Entonces, hay que elevar el estándar de prognosis de pena. Peligro procesal. Hay que eliminar ciertos criterios que a mi criterio son una trampa para el procesado. Explico por qué.
El artículo 269, que regula el peligro de fuga, establece, se tiene que establecer el arraigo domiciliario, personal, familiar, laboral. Pero cuando un ciudadano acredita a través de su defensa que tiene arraigo, por ejemplo, laboral, y que está ganando 3.000 soles mensual, ¿qué dice el fiscal? Ah, ya no. Entonces no cuestiono el arraigo, pero sí voy a cuestionar que tiene posibilidades económicas para fugar del país. Entonces, acreditando mi arraigo laboral, al final yo me estoy poniendo la soga al cuello, porque al final le estoy dando al fiscal el insumo para que me diga, no, tiene plata como para comprar un pasaje y fugar. Entonces tenemos que eliminar ciertos datos que finalmente no sirven para nada, como por ejemplo el inciso que establece que se toma como criterio de fuga el hecho de que el sujeto haya pagado o no la reparación civil. ¿Qué tiene que ver la reparación civil con la medida coercitiva personal de prisión preventiva? En lo absoluto. Entonces, hay algunos datos que tienen que salir de ese catálogo de criterios para determinar peligro de fuga, y lo otro, el peligro procesal. Hay que establecer que el peligro procesal, si bien no exige una corroboración probatoria definitiva, por lo menos requiere ciertos datos objetivos. Yo no puedo decir simplemente que porque le estamos imputando delito de asociación ilícita, crimen organizado, ya se acredita el peligro procesal. Eso es un absurdo. Lo mínimo que yo tengo que decir, que sustentar como fiscal ante un juez para sustentar peligro procesal, ¿qué cosa es? Este procesado o este testigo indicó que recibió llamadas de su coprocesado para que no hable. Ah, bueno, ese dato me sirve para corroborar que hay peligro procesal. Si no, estamos simplemente bajo presunciones metiendo a las personas indebidamente a prisión. Y sobre todo en caso de prisión preventiva, en crimen organizado, 36 meses, que no es poco. ¿Hay un abuso de la exageración en la figura de crimen organizado? Una mala praxis terrible. Sí. Y explico por qué. Casi todos los casos en donde hay más de 2 investigados, la fiscalía está metiéndole un delito común el delito y le está, chicle, le dicen algunos, así es, y le está pegando el tipo penal de asociación ilícita. Y con eso, ¿qué se hace? Se torna compleja la investigación, se procesa bajo las reglas de crimen organizado y se cuenta con plazos terribles. Eso es una mala práctica. Es decir, someto a un ciudadano que en realidad está siendo investigado por un caso común, pero lo influye el caso, ¿para qué? Para ganar tiempo. Y eso es indebido porque una imputación por crimen organizado, ¿en qué puede venir? En prisiones preventivas indebidas. ¿Y a qué cree usted que se debe esa mala práctica, doctor? Quizás los fiscales se ciñen mucho al principio de legalidad. No, porque si se ciñeran al principio de legalidad, pues tendríamos correctos requerimientos y correctas actuaciones fiscales. Lo que ocurre es que hay muchos factores extralegales que en muchos casos influyen. La presión mediática, la presión social y, ¿por qué no?, también la corrupción. O sea, hay a cierto sector a los que les conviene que ciertas personas estén presas, ciertos políticos estén presos, y no nos extraña que pueda haber alianzas entre cierto sector de autoridades con ese sector interesado. Entonces son riesgos ya que escapan, son situaciones que escapan a los factores legales. La otra vez, doctor, escuchaba a un colega suyo señalar lo siguiente, ¿no? La lucha contra la corrupción no debe nacer en la prensa, decía él. Debe nacer en el derecho, nace en el derecho, se debe desarrollar en el derecho y debe morir en el derecho. Independientemente de lo que diga la prensa o la presión mediática. Efectivamente, el juicio mediático tiene sus propios niveles de debate, tiene su propia dinámica y eso no tiene por qué afectar a los jueces. Lamentablemente, y te lo digo por experiencia, hay jueces que prefieren dictar prisiones preventivas a ver su cara al día siguiente en una primera plana de un periódico. O hay malas prácticas del propio Estado. Mira, hay malas prácticas como, por ejemplo, que la oficina de control de la magistratura le abra, apenas un juez libera a un procesado, le abra procedimiento disciplinario. Esta es una mala práctica que tenemos que desterrar. La otra vez también veía una encuesta en un diario limeño en el que le preguntaban a la gente cuál era su percepción acerca de cómo se dictan las prisiones preventivas. El 86% de la población peruana señalaba que estaba de acuerdo en cómo se dictaban las prisiones preventivas en el Perú. Doctor, una pregunta. La libertad no es un derecho absoluto, ¿verdad? No. Como todo derecho en un Estado democrático tiene sus restricciones. La libertad tiene restricciones y una de esas restricciones que se justifican legalmente tiene que ver con el aseguramiento del proceso penal. Así que no es un derecho absoluto. Y respecto al primer asunto que planteaste,
Efectivamente, puede ser muy popular la medida de prisión preventiva socialmente, pero recuerda que cuando los romanos quemaban o sometían a los cristianos en los coliseos frente a los leones y los quemaban vivos, la gente aplaudía. Cuando el Tribunal de Santa Inquisición quemaba a las supuestas brujas o a los herejes, la gente aplaudía masivamente. Así que los criterios masivos y sociales no tienen por qué determinar los criterios judiciales. Y no pueden, y de hecho eventualmente o casi sucede esto con mucha normalidad, ¿no? El clamor popular a veces tiende a estar un tanto equivocado, si no decir bastante equivocado. Y a veces esas voces llevadas a algunos medios de comunicación terminan siendo muy perjudiciales. Doctor, quería hacerle una pregunta respecto al proyecto de ley que presentó que está preparando la congresista Luciana León. Una de las modificaciones que también plantea este texto es el siguiente, ¿no? Que la prisión preventiva no duraría más de 6 meses, en procesos complejos no duraría más de 9 meses, y en el caso de la criminalidad organizada no duraría más de 18 meses. ¿Sirve de algo a modificar los plazos? ¿Es una modificación que usted también sugeriría? Si logramos modificar ciertos criterios respecto a los presupuestos procesales, podríamos recién debatir el tema de los plazos. Sin modificación de estos presupuestos, en el sentido que humildemente planteo, el tema de los plazos realmente no serviría de nada. No tendría ningún sentido, ¿no? Un valor práctico. Lo que yo haría, lo que se recomendaría es que el tema de crimen organizado, que se planteó con una ley bastante extraña y fijándose 36 meses con una posibilidad de ampliarlo por el mismo plazo, se debiera considerar dentro del plazo de lo que hoy consideramos plazo complejo. O sea, no tendría por qué haberse establecido esta tercera especialidad de casos comunes, casos complejos y casos por crimen. No, los casos por crimen son casos complejos. O sea, no tendríamos por qué hacer una tercera vía para los plazos de prisión preventiva. Tendríamos que subsumirlos a los plazos de procesos complejos. Doctor, hay una preocupación, es una preocupación bastante personal. ¿Qué sucede si se condena a personas sin respetar sus derechos fundamentales? ¿Pueden recurrir a instancias internacionales? Sin duda, como ya ha ocurrido. En los 90. Así es. En los casos de terrorismo, recordemos... Mire cuánto le tenemos que pagar a esas personas, ¿verdad? Que recurrieron a instancias internacionales. Es un gasto tremendo del Estado. Y lamentablemente la demanda no es contra los jueces irresponsables o los malos jueces, es contra el Estado. Es contra el Estado. Y al final es dinero público exacto, pues, el que sirve para reponer, ¿no? Obviamente, el daño generado. Entonces, tenemos que tener cuidado desde el Estado para aplicar correctamente este tipo de medidas, lo cual no quiere decir, y eso hay que ponerlo muy en claro, que frenemos la lucha anticorrupción. No, para nada. Hay que investigar, hay que procesar y condenar a los responsables, pero siempre dentro de lo que se denomina garantías del debido proceso. De hecho, en España se inhabilitó y se condenó al juez Garzón precisamente por no respetar derechos fundamentales. Una mala ¿no? praxis en su función. Sí. Y lo ha dicho incluso el presidente del TC en el Perú, de que se puede luchar contra la corrupción, y desde el TC se lucha contra la corrupción también, pero respetando eso que usted menciona y eso que yo también apoyo, derechos fundamentales. Doctor, en Argentina hay una discusión, y no solamente en Argentina, hay una discusión bastante arraigada que propone abolir la prisión preventiva. ¿Sería pertinente hacer eso? Tendencia que va con otra posición, que es la abolición del mismo derecho penal. Hay otra tendencia, más radical todavía. No. La prisión preventiva es un instrumento del proceso y es un instrumento perfectamente válido. Ejemplo, caso de un violador contra el cual, un sujeto imputado por violación, contra el cual hay material probatorio suficiente y el alto riesgo de que en libertad pueda huir o en libertad pueda coaccionar a la víctima para que no declare. Tenemos una pena alta, tenemos grandes elementos de convicción que lo vinculan con el hecho delictivo y un peligro procesal latente. En ese caso, la prisión preventiva es perfectamente utilizable. ¿Grilletes electrónicos? Lamentablemente, nuestro Estado no tiene la posibilidad económica para implementar eso. Creo que en el Perú no hay más de 19 personas con ese sistema. O sea, ya es un tema económico, de imposibilidad. Lo mismo que con las detenciones domiciliarias. Si hubiese recursos económicos, ¿su opinión cambiaría? A favor de los grilletes electrónicos, depende, en algunos delitos y dependiendo de las características de cada caso y de cada sujeto también. Bien. Doctor, me está hablando justamente de la abolición de la prisión preventiva. Es una discusión que también se ciñe a
a un extremo bastante radical, ¿verdad? Efectivamente, los extremos no son buenos y en este caso, si es que a la propia Administración de Justicia le quitas este mecanismo que es la prisión preventiva, algunos casos sí resultarían ineficaces. O sea, la tutela judicial que se busca en ciertos procesos penales se caería porque simplemente no tendrías al sujeto en el proceso o tendrías al sujeto libre entorpeciendo la actuación probatoria. Entonces, no es correcto tampoco desterrar la prisión preventiva de nuestro sistema. Simplemente hay que establecer los rangos y los estándares para que se aplique de manera excepcional y no como el pan de cada día. Doctor, usted es un abogado litigante. Lo dice Domingo García Belaúnde. ¿En el Perú los jueces son carceleros? Por educación y por formación. Son carceleros. Sí. Al igual que la sociedad. O sea, no es que el juez sea un aislado de la sociedad. Sí. Nuestra sociedad es una sociedad inquisitiva. Es una sociedad que todo lo quiere judicializar, que no tiene a la paz social o a la cultura de la conciliación como parte de su ser. No. Ante cualquier hecho, cárcel, y que sean varios años, que se muera en prisión. De esa sociedad forma parte los jueces. Y entonces, por todo el sistema procesal que hemos tenido desde 1940, entonces estos jueces que tienen una mentalidad inquisitiva, estos jueces que han sido jueces de instrucción donde ellos mismos investigaban y ellos mismos sentenciaban, tú le das un mecanismo civilizado como es este Código 2004, ¿y cómo lo van a aplicar? Lo van a tergiversar aplicando sus criterios inquisitivos. Eso es lo que ocurre. Doctor, ¿las transmisiones en vivo de audiencias vulneran derechos fundamentales? No, para nada. La idea de la De hecho, somos el único país que transmite en vivo sus audiencias. Sí, pero la publicidad de las audiencias se ve reflejada bajo un principio que es legitimar a la propia autoridad jurisdiccional. Es decir, que el ciudadano conozca los roles de los sujetos que están interviniendo y haga un control del propio fallo judicial. Yo recuerdo una audiencia en la que Keiko Fujimori apareció con un chaleco de detenida. Eso sí es incorrecto. Una cosa es la publicidad de la audiencia, es decir, que se escuchen los alegatos del fiscal, los cuestionamientos de la defensa, las decisiones que dicta el juez, y otra cosa es someter al ciudadano a tratos indignos, colocar al procesado con grilletes en la audiencia, el mismo código lo prohíbe, colocar al ciudadano con estigmas como por ejemplo imputado, detenido o algo afecta su dignidad y la presunción de inocencia. Y ojo, eso parte del propio Estado. Hasta hace 2 años había una norma que permitía que la policía presente en rueda de prensa a los detenidos. Y entonces la policía presentaba ahí con el viceministro, el ministro del Interior, presentaba a los malditos del Arcomar, que habían sido detenidos supuestamente, era una banda de ciclistas que arranchaban carteras a los turistas en Larcomar. Al final se determinó que eran pobres jóvenes de San Juan del Lurigancho que simplemente pasan por ahí y los presentaron en presa. Derecho de defensa por el suelo, presunción de inocencia, dignidad humana por el suelo. Felizmente eso ya a través de una decisión jurisdiccional fue dejado sin efecto. Bien, desde la óptica de un ex procurador, doctor, ahora quiero pasar a un tema para que lo toque muy sucintamente. ¿Cuánto valor tienen las declaraciones de Jorge Barata de los últimos interrogatorios, 4 días de interrogatorios? Como toda declaración de un colaborador eficaz por sí sola no vale. La declaración de un colaborador eficaz vale en tanto sea corroborada. Eso lo establece la doctrina y la jurisprudencia a nivel internacional y nacional. Las declaraciones de un colaborador eficaz, de un postulante a colaborador eficaz, si es que no están debidamente corroboradas, ni siquiera pueden ser utilizadas para un requerimiento de prisión preventiva. No lo pueden hacer. Y en juicio, obviamente, esas declaraciones ya tienen que estar plenamente corroboradas. Un colaborador eficaz hay que tomarlo en cuanto a la credibilidad de su contenido como lo siguiente: es un delincuente. Y como todo delincuente va siempre a buscar el mayor beneficio, va a buscar impunidad y demás. Es algo que a veces se olvida, ¿verdad? Efectivamente, no puedes ver al colaborador como el gran dueño de la verdad absoluta y como el que está limpiando la política nacional. Así no lo puede ver este sujeto. Más aún en el caso Lavallato, donde la imputación de este caso es que fueron los empresarios brasileños quienes elaboraron todo un plan macro regional para contaminar y buscar a las altas autoridades gubernamentales de diversos países y hacerse a través de toda una normativa de proyectos millonarios. ¿De dónde parte la resolución criminal? Del sector privado. O sea, los que impulsaron la resolución criminal, la iniciativa corrupta y todo, que obviamente encontraron políticos corruptos que les hicieron caso,
son ahora los colaboradores y son ahora los que no son tocados por ningún extremo. No se les embarga, no se les inhabilita, se sigue contratando con sus empresas y demás. Doctor, ¿cuán correcto es que fiscales del equipo Lavajato detengan preliminarmente a un imputado sin acusar? Lo que ocurre es que la detención preliminar es una figura procesal que tiene una dinámica totalmente distinta a la prisión preventiva. La detención preliminar, ¿en qué contexto se da? Primero, que no hay flagrancia. No hay flagrancia nunca en detención preliminar. Segundo, que hay algunos indicios que vinculan a esta persona detenida con un hecho delictivo, sí. Y tercero, el gran sustento de la detención preliminar, evitar que en ese instante, previo al ejercicio de la acción penal, el sujeto fugue. Ese es el gran sustento de la detención preliminar. Luego, el debate de si hay elementos de comisión graves y fundados, prognosis de pena y demás, ese es un debate ya de la prisión preventiva, porque ahí lo que se busca es que el sujeto esté preso para que afronte todo el proceso. Ahora, entonces, es constitucional y es legal aplicar detenciones preliminares, eso no está en debate. ¿Usted tiene la misma percepción que muchos de sus colegas de que luego de la detención preliminar el fiscal solicita prisión preventiva? Es una percepción que se ha generalizado. Es lo que normalmente ocurre. Es lo que normalmente ocurre y también hay que tener ahí la cosa clara, ¿no? Para no satanizar tampoco la prisión preventiva. Es decir, el fiscal detiene a una persona por 48 horas o en casos complejos hasta 10 días preliminarmente, porque en ese tiempo lo que el fiscal va a hacer es decidir sobre la acción penal. Es decir, te detengo en contexto de diligencias preliminarmente. Como yo ya voy a formalizar, ¿cuál es el efecto de la formalización? Que puedo ahora sí pedir una medida coercitiva para el proceso. Y entonces, si es un caso grave, si hay material probatorio contra ti, hay peligro procesal, te tengo detenido y a la par, subsiguientemente, yo voy a solicitar una medida de prisión preventiva. O sea, es lo lógico. Eso es lo que normalmente puede ocurrir. No es una trampa al ciudadano, nada. O sea, es lo que normalmente ocurre. Muchos de sus colegas señalan de que es una medida de presión para que el imputado se acoja a la colaboración eficaz. Eso ya. Es otro contexto. Si un fiscal sabe, por ejemplo, que la persona investigada puede permanecer durante el proceso a través de otra medida como puede ser la detención domiciliaria, y pese a eso se empecina en pedir la prisión preventiva para someterlo psicológicamente, para obligarlo a que declare contra sí mismo o contra otros, eso sí es una mala práctica prohibida incluso por la ley. Porque la ley no permite que las declaraciones, las confesiones, las colaboraciones, los reconocimientos de responsabilidad se hagan a través de medios coactivos. Y obviamente un pedido de prisión preventiva genera en esa persona una alteración en su libre voluntad de colaborar, de declarar, de autoinculparse. Y ese es un gran riesgo que luego se va a ver en estos casos, porque muchos de estos sujetos, cuando vean que de pronto no hay pruebas que los incriminen, van a solicitar la nulidad de esas declaraciones. ¿Eso está sucediendo, doctor? Depende del caso concreto. Eso lo tendría que decir un abogado que conoce y está dentro de cada uno de esos procesos, ¿no? ¿Está sucediendo con la práctica de que los fiscales del equipo Lavajato? No lo podría decir porque no estoy dentro de esos casos. Un abogado que está dentro de esos casos y que está cuestionando eso es el recomendado para que te pueda responder eso. ¿Pero usted tiene una opinión personal sobre eso? Mi opinión personal es que un fiscal no debiera pedir, como en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, una medida de detención prisión preventiva cuando claramente no le corresponde. Y ese es un caso clarito. No estando en el proceso puedo opinar sobre eso. Además, usted ya no es procurador anticorrupción, ya no es funcionario público, puede opinar. Fiscalía, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, plantea organización criminal de Pedro Pablo Kuczynski con su chofer y con su secretaria. Es un absurdo total. De cualquier forma es un absurdo total. Pues. Y buscando a través de y lamentablemente un juez da la prisión preventiva para todos en primera instancia, lamentablemente. Felizmente ya la sala luego corrige. Pero posteriormente incluso ante la situación y la condición misma de Pedro Pablo Kuczynski, se evidencia porque es un sujeto que supera los 65 años. Es un sujeto que claramente padece enfermedad. O sea, yo me pregunto como abogado, si en el caso de Pedro Pablo Kuczynski no correspondía a la detención domiciliaria, ¿en qué caso corresponde? O sea, ¿qué se está buscando? ¿Que el sujeto esté a punto de morir para recién darle una detención domiciliaria? Esos grandes errores son los que vemos en estos casos, ¿no?
tanto de Fiscalía como del Poder Judicial. Bien, doctor, muchísimas gracias. A modo de conclusión, ¿quiere decir algo para los seguidores de Legis.p o para sus seguidores? Bueno, primero felicitarlos por este espacio que se abre, que continúen los debates en pro y en contra, pero que se debata esto y que no se diga que esto recién se está haciendo con motivo de que los ricos están siendo afectados. No, el tema del debate sobre la prisión preventiva es un tema doctrinario y jurisprudencial de larga data. Y segundo, a los colegas que nos están viendo y a los futuros colegas que nos ven, básicamente incentivarlos a que revisen el Código Procesal Penal, a que analicen la abundante jurisprudencia que hay en materia de prisión preventiva, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema a través de casaciones se ha pronunciado, revísenla, evalúen y saquen sus propias conclusiones. Conmigo ha sido hasta aquí, muchísimas gracias, ha sido un honor. Bien, doctor Salas, muchas gracias. Amigos de Legis.p, vamos a seguir con este ciclo de entrevistas con el hashtag en debate hablando de la prisión preventiva en la mira. Se debe regular, se debe modificar su regulación. Hemos estado con el doctor Cristian Salas Beteta, abogado litigante y ex procurador anticorrupción. Se despide de ustedes Francisco Chuquicayata. Permiso.